Muy buenas señores, en este vídeo vamos a hablar de una nueva funa o una cancelación que está sufriendo Bath y algunos otros, jugador de T1, por una serie de comportamientos pseudoagresivos verbalmente que está teniendo con un compañero suyo del equipo Sylvan, ¿vale? Entonces, en este vídeo voy a ir comentando por qué se ha surgido todo esto, qué es lo que está pasando y también al final daré mi opinión y también me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Así que vamos con el vídeo y empezamos. Vale, pues desde hace unos días ha empezado a surgir muchos comentarios en redes, en Twitter, en foros como Reddit, que aquí en pantalla veréis un post que habla de ello, pero también muchos posts y sobre todo comunidades o plataformas coreanas donde se habla de este caso, ¿no? Del caso de Bath y de qué es lo que está pasando dentro de T1, porque parece que hay como unas prácticas un poco feas a nivel profesional, ¿vale? Y esto se origina esencialmente porque hace unos días T1 sacó un vídeo documental. Un video documental de casi 2 horas en el que pues documentaban todos los partidos que hubo en el Stage 1, ¿vale? Recordar que, bueno, T1 viene de un momento bastante bueno en el sentido de que, bueno, ganaron la Masters, la primera Masters del año de Bangkok y venía en un estado de forma bueno y al empezar la season, pues empezó a haber como problemas, ¿no? De hecho, Paper les eliminó, no llegaron a clasificar y se ha visto un poco ese declive tanto mental como de rendimiento que ha sufrido el equipo, pues reflejado en el documental, ¿vale? Entonces, en el documental, ¿qué es lo que sucede a grandes rasgos? En el documental lo que sucede es que vemos como una actitud un tanto obsesiva por parte de, pues concretamente yo diría de Bath, como también de secundado un poco por el cuerpo técnico, sobre todo por Atom, que ese sería el coach, contra un jugador en concreto, que es Sylvan, ¿vale? Sylvan ya sabéis que es jugador suplente, que bueno, está jugando con ellos y tal, y que bueno, ha recibido muchísima caña. Y os preguntaréis qué es exactamente lo que ha pasado. La cuestión es que en este documental pues aparecen una serie de 5 o 6 situaciones donde se ve un poquito de machaque por parte de, sobre todo, como os digo, de Bath al jugador con una serie de comentarios, ¿vale? Aquí os voy a traer algunos ejemplos para que los veáis viendo, pero hay bastantes más. Y bueno, por ejemplo, en este que vais a ver a continuación. 영섭이 형 이렇게 땡기지 말고 석가래 채워 무조건. B메인 다 주고 있잖아. 아 근데 미드 비워놔가지고 나 미드 킹에 죽을 것 같았어 이렇게 하다가. 아 그럼 차라리 연막 치던지 여기 그냥. 뭐 여기 연막 치지 말라 했다고 아예 안 칠 거 아니잖아. 그냥 에임 놓친 거야. 오멘 벤트 들어갔다는 콜 들었지 얘들아? 들어가지고 영섭이 형 B로 땡긴 거야. 이거 형 무조건 석가래 썼으면 그림 완전 달라졌어 형. 근데 어떻게 그러니까 내가 궁금한 건 뭐냐면 요루가 어떻게 B분에 죽은 거야? 샷 놓쳐서 죽었어. 나 앞라인 붙었어. 그러니까 너도 빠질 거면 진작에 빠졌어야 돼. 얘 에임 놓친 거라니까 얘들아. 왜 말을 안 해? 이런 실수하지 말고 이거 연막 치지 말라 했다고 그냥 너 그런 거 신경 쓰지 마. 형 무조건 형도 알잖아 석가래 쳐야 되는 거. 오케이. 영서봐 괜찮아. Podremos ver cómo Bath le pide a su compañero Sylvan que no puse así, que tiene que sujetar Raptor de alguna manera, que tiene que sujetar B. Sylvan se explica que sentía que Mid estaba abierto y que le iban a acechar y que le iban a pillar pues como caminando, ¿vale? Entonces Bath le dice que tenía que smokear, que aunque la strat se hubiera dicho que no tenía que haber smoke, hay momentos de necesidad que tiene que smokear, ¿no? Que es algo como circunstancial. Atom, por otro lado, intenta como medio defender a Sylvan diciéndole que bueno, que siempre te falló el tiro, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí sigue RQR Bath pues un poco criticando el comportamiento de su compañero en mitad del partido, ¿vale? Porque esto es realmente una de las cosas que más ha molestado, que todo sea en mitad del partido, ¿no? En otro momento posterior podemos ver cómo Sylvan, cuando le están entrando a su site, decide abandonar el site prácticamente sin ofrecer resistencia. 영서봐 피망이라도 까주지. 아 영섭아 빼지 말지 그냥 막지 그냥 우리 빨았다니까. 야, 괜찮아. 이거 그냥 우리가 다 흐름 탈 수 있는 라운드 때 좀 실수나 아니면은 그냥 솔직히 그 병철이 화난 라운드도 애들아 그냥 자신 있게 말. 니들 에임 때문에 진 거잖아. 니들 플레이 다 알았잖아, 니들. 그런 거 왜 말 안 해? 그냥 깔끔하게 말해줘 차라리 분위기 전환상. 얘들아 괜찮아. 자신감 있게 늘 말하는데 그리고 킬대 신경 안 써도 돼. 나도 아까 전판 1킬 킬 되셨어 영서봐 진짜. Y sus compañeros le empiezan a recriminar que por qué ha hecho eso, que realmente lo que tenía que haber hecho era tirar una paranoia, que luego ellos iban a fludear rápido y que no han podido hacerlo y que pues la ronda se ha perdido, pero otra vez le están recriminando una mala decisión, ¿no? A nivel mecánico. También en otros momentos se ve como tanto el coach como otros jugadores están como medio de risa, pero un tono un poquito medio agresivo raro, recriminándole que pues que Sylvan está fallando bastantes balas, ¿no? 3맵 때 잘 썼어요. 아 그러니까 3맵은 풀려서 다행인데 2맵 때 내가 본 거 좀 진짜. 왜 그래 강근이 저때 그래서 솔직히 너도 알잖아. 그거 끈거 아니야 또? 마우스 그 지워브에서 아니야. 이상하던데 오늘. 아 그러니까 영섭의 기대치가 있잖아. 그냥 픽 쏘지는 거야 계속. 그래서 뭐지 했지. 아니 다
더 힘들게 날 만들었어. 1맵부터 그랬어. 아무 말도 안 했어요. 아니, 그런 말고. 1맵부터 다 죽었어. 아니 근데 웃긴 게 영섭이 실수한 라운드 진짜 거의 없긴 해. 게임 쪽으로 봤을 때는 거의 안 했어 실수. 그게 나아요? 아니면 실수하고 청소하는 게 나아요? 그게 아니라 새끼야 2개 다 돼야지. 무슨 하고 있어. 밸런스, 밸런스 있게. 너 평생 반쪽 자료 살래? 아니요. 3대 잘했잖아. 총도 잘 쓰고. 그래 그렇게 해야 된다니까. Dicen que toma buenas decisiones, pero que falla balas, ¿no? Entonces llega un momento que Silvan, ya un poco como en esta situación de defensa rara, medio riéndose, medio no, dice, oye, pero ¿qué es mejor? ¿Un juego limpio en el que no pegue balas, que era como lo estaba haciendo, o un juego desordenado, pero que mate mucho? Y ahí en ese momento Otom sale a decir a Silvan que eso es un mal razonamiento, que tiene que tener una postura mucho más equilibrada y que tiene que intentar jugar bien y matar, no uno u otro, ¿no? Que eso es una manera muy pobre de ver el juego. Además hay un rollito bastante raro entre los coaches, pero eso lo dejaremos para otro vídeo, en el que están hablando de qué rol tiene que tener cada persona y hablan como de los jugadores en tercera persona estando ahí, ¿no? Y mientras que los demás están callados, pero esto es un poquito, bueno, cultura coreana, que insisto, ya explicaré quizá en el Café con Hitbox, en el canal principal, que me ha sorprendido, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? El reproche constante que hay a Silvan. También sucede que cuando terminan con Paper Rex y han perdido el partido, pues se ve a Silvan llegando a los camerinos, ¿no? A la zona de descanso, bastante devastado, el pobre, porque, bueno, le habían dado bastante caña durante el partido a sus propios compañeros, y en ese momento Atom le pregunta si está bien, si algún comentario le había herido el ego o que había sucedido todo el partido, ¿no? Porque le veía como un poquito cabizbajo. Y ahí se ve a Silvan diciendo, no, estoy bien, todo guay, pero bueno, la cuestión es que se notaba que pues el jugador estaba tocado. 영섭이 왜 표정이 안 좋아? 이상호? 뭐 그거지? 또 나간 거 아니지 이거? 그러니까 뭐 또 뭐 자존감 깨져 이런 거 아니지? 그런 거 아니야. Entonces, este conjunto de cosas y otras más que se han visto en los documentales, pues han hecho ver a la gente que realmente lo que se está haciendo es como una agresión verbal, según ellos, a Silvan. Y esto ha generado que muchísima gente esté hablando al respecto, diciendo que el comportamiento de Baz y el cuerpo técnico está bastante mal porque hay una especie de acoso hacia Silvan que tiene que detenerse o tiene que parar. De hecho, aquí os pongo un foro en Reddit donde, bueno, uno de tantos, ¿no? Donde se habla un poco de este tema, donde un fan coreano, bueno, viene a defender un poco a Baz diciendo, mira, el comportamiento bastante agresivo de Baz hacia Silvan en el documental reciente de T1 fue definitivamente un problema y con justa razón merece críticas, pero Baz no siempre ha abordado los torneos con este tipo de actitud, tanto en Vision Strikers como en DRX, Baz optó por culparse a sí mismo en lugar de criticar a su equipo, practicando constantemente para mejorar su forma. Cualquiera que haya estado viendo a Baz durante mucho tiempo sabe que sus habilidades con el Operator durante su tiempo en DRX eran muy poco o eran deficientes. Sin embargo, Baz practicó constantemente para mejorar sus habilidades con el Operador. Incluso sus excompañeros de equipo de DRX son conscientes de ese esfuerzo. En última instancia, y bajo mi punto de vista, Baz no siempre juega con la actitud que vimos en el documental, porque ya os digo, le está defendiendo porque hay mucha gente que lo ha criticado duramente, ¿vale? Estoy seguro de que esta experiencia lo ha hecho reflexionar profundamente, así que agradecería que la gente se contuviera de críticas demasiado duras. Este vídeo es del año pasado, mostrando a Baz después de que DRX fuera eliminado del Master de Shanghái. 절도 있을 수 있다고 생각하는데 Aquí creo que veis la reacción porque la verdad es que choca ver este Baz comparado con el que hemos visto en los vídeos, ¿no? Aquí prácticamente sale un Baz que está llorando y pidiendo disculpas por haber jugado mal un partido. Muchos de vosotros os estará chocando porque no entendéis un poco por qué a lo mejor tanto revuelo con todo esto. Tenéis que entender que la sociedad oriental y sobre todo la coreana es bastante diferente a cómo es la occidental, ¿no? Como mucho menos egoísta, mucho menos yo, menos egocéntrica, digamos, más de culpabilizar, de asumir la culpa, no de echarse al rival. Entonces, la actitud que está teniendo aquí Baz y está teniendo también el cuerpo técnico, pues se ve un poco fuera de esa cultura y se ve como un hecho feo, ¿no? Por eso igual a todas las funas que están viniendo, sobre todo por todo Asia, pues va un poco con este motivo, ¿no? Porque están viendo como una actitud muy soberbia, muy prepotente del jugador que pues que no gusta a la gente. Sobre esto mucha gente ha hablado. FNS, por ejemplo, estuvo el otro día hablando en un vídeo sobre todo esto, sobre qué pensaba, porque le estaban pidiendo opinión de si le parecía duro lo que había sucedido y si era normal o si esto había que darle un toque a Baz. The T1 documentary, when tensions are high, those kinds of conversations are just going to happen on teams. They happened on Optic a lot, like a decent amount, all right? And let me say from experience, obviously that was my most successful team, and that shit happens when you have high expectations. So after you win an event,
it gets very intense when you start losing again. It is a very, very, very like it can be a very rough environment when shit isn't stuff stops working. Because people start suggesting making comp changes, people start suggesting like someone will suggest something and then someone else will be like, I don't think that's the problem, right? And it just turns into a whole thing. Y lo que hacía FNS es contar un poco su experiencia tanto en Counter como aquí de pues sus andaduras por el Tier 1. Dice que cuando la tensión es alta, este tipo de conversaciones suelen surgir en los equipos. Puede ser un ambiente muy difícil cuando las cosas dejan de funcionar, como es el caso, porque ya como os he dicho, venían de haber ganado la Masters y esto como era un rapapolvo bastante duro para el equipo. Él decía, estoy seguro de que más tarde se sosegó la cosa o quizás se disculparon después, pero ustedes no ven eso en cámara. Solo porque vean momentos intensos en cámara después de una derrota, no pueden construir una perspectiva completa sobre un jugador solo con eso, porque el contexto importa, que es un poco lo que contaba, ¿no? Que al final en el documental se ve una parte, pero que no se ve todo, ¿no? Que también te digo una cosa, podría ser al revés, es decir, que el documental mostrara una pequeña parte y que luego el acoso fuera mucho mayor cuando no están las cámaras encendidas, o viceversa, que fue un momento de calentón que les grabaron cuando estaba en pleno documental y que luego pues la cosa está con mucho más calmada y mucho más tranquila. FNS continúa hablando y dice, si Optic graban a mis compañeros en una sala de práctica y luego lo publicara, dejaría el equipo al día siguiente. Estaría furioso por lo intensas y personales que son estas conversaciones, ¿vale? Entonces, realmente se está liando un pitote con todo esto y bueno, ahora voy a dar un poco mi impresión o mi opinión personal al respecto, ¿vale? Yo estoy un poco con la parte de FNS de pensar de que en el Tier 1, en el ámbito profesional, ya os puedo decir que las conversaciones suelen escalar mucho, ¿vale? Y sobre todo, en general, en la competición suelen escalar bastante y sobre todo en momentos de tensión y sobre todo cuando vienes una racha de ganar todo y luego empezar a perder, que la gente empieza a buscar bastantes culpables y bastantes responsabilidades. Eso por un lado. Por otro lado, sobre el vídeo, yo la verdad es que cuando lo he visto no me ha impactado tanto como a muchísima gente he visto en foros, porque créeme que esto tanto allí en Corea como en Asia y como alguna gente también en el extranjero, incluso aquí, pues hay gente que le ha llamado mucho la atención y que dicen que esto es acoso verbal, ¿vale? Yo sinceramente no creo que sea tan así. Es decir, yo al final lo que veo son 5 personas que quieren ganar y que se preocupan. Entonces, para mí hay un feedback que es un feedback negativo que no tienes que dar en mitad del partido y hay un feedback que sí que tienes que dar en mitad del partido. Concretamente el caso de Bath, cuando le dice a Sylvan que no debes hacer eso, o también se lo dice Otom, o también le dice tal... Yo creo que tiene sentido que se lo diga. Al final lo que le estaba dando es una directrices de dónde tenía que tirar el smoke, de dónde no tenía que tirar el smoke. Al final entender que también es el menos experimentado en este tipo de partidos. Entonces entiendo que cuando algo está haciendo mal le tienen que avisar en el momento, porque avisarle ahí implica que en 2 o 3 rondas pueda no cometer el mismo error y que gane el partido. Por tanto, no es como el típico feedback que tú dices de, tío, estás jugando muy mal, o un feedback que destruye y no ayuda. No, le estás dando una solución. Es verdad que a lo mejor el tono puedes variarlo, puedes hacer un tono como más ameno. Tampoco me parece que sea un tono como muy agresivo, pero lo puedo llegar a entender. Y bueno, en general, creo que a mí no me ha chocado nada. Es verdad que se ve como una fijación por parte de todo el equipo, y ya os digo que hay bastantes imágenes más, no solo las que os he puesto, como que esto de rato Sylvan, ¿no? Pero al final es verdad que es que si alguien lo está haciendo mal, pues se le tiene que decir a él, ¿no? Al final los errores suelen venir siempre del menos experimentado y esta inexperiencia pues se nota, y se nota en detallitos como esto, ¿vale? Porque mucha gente cuando lo vemos en partidos oficiales, que esto sucede mucho, sobre todo los espectadores promedios, y veis por ejemplo el estreno de un jugador, vosotros veis los kills que hace y poco más, y dices, bueno, pues juega bien o mal en función de los kills, pero ahí no es donde se nota la pericia y las tablas de un jugador, se nota en movimientos de estos, en qué zonas estás dejando al descubierto, qué movimientos haces que no están contemplados en la macro, cuánto tienen que sacrificar tus compañeros para cubrir o solventar tus ineficiencias, etcétera, etcétera. Y esto pues evidentemente va martilleando el equipo, ¿no? Porque un jugador que tiene que estar pensando en su juego, en vez de estar pensando en su juego, está pensando también en qué está haciendo su compañero, que no le baitee, que no le venda, o suplir esta función, ¿no? Entonces es duro y martillea. Entonces en este caso concreto ya os digo que a mí no me ha parecido tan grave y que no creo que sea algo como que haya que hacer una ola brutal. Sí que me ha chocado un poco el cambio que he visto en Bath, de que ha pasado de prácticamente estar llorando, pidiendo disculpas, a esto, pero también lo veo razonable, ¿no? Porque a lo mejor realmente lo que pudo pasar en el Masters Shanghai del año pasado es que realmente sí tuviera la culpa Bath de que no jugó al nivel que el equipo esperaba de él, o que él mismo no esperaba de él, y que aquí, si el error no es suyo, pues para mí lo objetivo y lo razonable es buscar dónde está el error y el problema para intentar solventarlo.
Insisto, también entiendo que las culturas son distintas, que esa cultura es una cultura que todo se entiende como de una manera mucho más colectiva, donde el ego está menos presente y que la manera en que al final uno intenta culpabilizar a su compañero y no asumir todo la culpa como si fueran de todos, pues puede chocar mucho, ¿no? Pero ya os digo que estos son opiniones y me gustaría saber vuestra opinión, que me lo pongáis en los comentarios, sobre todo los que hayáis visto el vídeo entero, el documental, pues qué opináis acerca de todo esto, si está bien, si está mal, si tiene que buscar un punto de moderación o qué es lo que ha sucedido. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, para más cosas de estas, síguete al canal porque todos los casos que vayan subiendo o los cubro en el Café con Hitbox en el canal principal o los voy a cubrir aquí cuando sean cosas aisladas y a lo mejor como no tan relevancia, ¿no? Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.